Entonces, solo por formalidad, licenciado, podría hacer el favor de presentar. Bueno, ¿me permite grabar la sesión? Sí, no hay Bueno. problema. Entonces, por protocolo, ¿verdad? Si me hace el favor de presentarse y pues contarnos un poquito de su experiencia en el tema. Muy bien. Mi nombre es Alan Palala y coordino la unidad de divulgación de resultados de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUC, dentro del Ministerio de Educación. Muy bien. Licenciado, gracias nuevamente por aceptar la invitación. La primera situación que quisiera que nos comentara es cómo ha visto usted eh, los resultados a través del tiempo, los resultados a nivel nacional, si estos han tenido, digamos, una variante significativa, ya sea en aumento Ujú. o en descenso, y cuáles considera usted que son los factores más importantes para que se note esa diferencia. Sí, pues en general hay una tendencia, al menos hasta el 2019, se traía una tendencia de mejora continua. La diferencia del 2015 al 2019, como usted lo podrá ver ahí en los resultados, es bastante grande y es estadísticamente significativa. Incluso del 2018 al 2019 la diferencia es significativa. Entonces, en cuanto a los resultados de las evaluaciones, hay que tomar en cuenta que debido a la cantidad o al número de la población que se evalúa, 1%, 2%, punto algo, a veces cualquiera diría, pero es que solo 1% subió, sí, pero dentro de una población de 150,000, eso es significativo por la varianza de los casos. Entonces, eso que podamos permite que podamos concluir que los resultados en los últimos años han venido en ascenso, han mejorado. No lo que uno quiere, eso siempre va a ser así, pero tampoco hemos decrecido en cuanto a graduandos. Entonces, cuando uno analiza los resultados fríamente, puede darse cuenta de eso. Ahora, las aspiraciones o lo que uno desea de hasta dónde queremos llegar, eso ya es una meta que el Ministerio de Educación tiene junto con la CGPLAN y todas las demás entidades del gobierno. Hay metas de país a las que se desea llegar, ¿verdad? Entonces, pero específicamente esta de graduandos es una que se ha venido trabajando fuertemente y prácticamente tiene que ver mucho este ascenso con iniciativas que se han hecho para trabajar de manera concreta con los directores de los centros educativos. Este, menciona, creo yo, dos cosas importantes. Una, digamos, cuáles son las metas que como ministerio se han propuesto y, digamos, más o menos cuál es la temporalidad de esas metas. Podríamos hablar primero de eso para después hablar un poquito sobre cuáles son las iniciativas o programas que a nivel de ministerio se quieren implementar para poder alcanzar esas metas. Sí, hay unas metas que ahorita le voy a compartir. Vamos a ver si las encuentro por acá. No sé si eso ya está publicado, soy honesto, pero déjeme ver. O sea, permítame. Sí, déjeme ver. Estoy buscando acá ese documentito. Hay una meta, no tengo acá el dato exacto. Vamos a ver. Para compartírselo, pero sí hay unas metas específicas que se trabajó con el equipo de CGPLAN, que tiene la CGPLAN
es la entidad encargada de las metas de país, es la Secretaría de Planificación, y ellos son los que establecen estas metas. Entonces, tal vez estoy buscando el dato acá, pero posiblemente me equivoque, se lo voy a compartir en solo, Está bien. lo busco exacto y se lo comparto. De acuerdo, no hay problema. Pero sí hay metas en donde por lo menos se esperaría que 4 de cada 10 jóvenes alcancen el nivel de desempeño esperado en lectura, que por lo menos 3 de cada 10 alcancen el logro en matemática, porque ahorita estamos en 1 de cada 10, por ejemplo. Entonces, en los años anteriores, el viceministro Moreno puso una meta que le trazó a las direcciones departamentales un camino, y era llegar a, si no estoy mal, a 38-40% de logro en lectura y un casi 18 o 20% de logro en matemática. Entonces, ese tipo de iniciativas ayudan mucho a marcarle el paso a las instituciones. Y por otro lado, que durante los últimos, antes de la pandemia, ¿verdad? Del 2019 para atrás, Sí, porque el año pasado no hubo evaluación. Se marcó completamente un Por eso parteaguas, cuando yo en hablo, todo este proceso. así es. Por eso cuando yo hablo del 2019 para atrás, porque Correcto. el año pasado no tuvimos iniciativas específicas debido a esto, pero, por ejemplo, el Ministerio de Educación envió en ese entonces cartas a los centros educativos que tenían niveles de desempeño arriba del 75%, felicitándolos, y a los que estaban con 0% de logro durante 5 años consecutivos, se les envió una carta exhortándolos a mejorar su nivel de desempeño. Se envió cartas de felicitación a los estudiantes por haber alcanzado excelente en lectura y excelente en matemática, que era para el 2019, 2018, si no estoy mal, fueron 10,000 más o menos estudiantes a los que se les mandó una carta firmada por el ministro de ese entonces. Además se hizo un proyecto también que se llamó Impulso, y en el 2019 se trabajó ese proyecto, que fue un experimento, fue un estudio experimental en donde se le brindó acompañamiento a los directores a través de una guía de lineamientos para mejorar el aprendizaje en su centro educativo, independientemente del sector al que pertenecía, y se le daban consejos sobre cómo revisar planes de clase, consejos sobre cómo observar aula, cómo acompañar a los maestros en cuanto al aprendizaje, cómo acompañar a estudiantes que están rezagados en el aprendizaje. Entonces, en total hay una lista de casi 10 acciones que se hizo en los años anteriores. Dentro de esto fue unas campañas de comunicación para jóvenes explicándoles cuál es el propósito de la evaluación. Se les mandó una historieta para explicarles cuál es el objetivo de que sean evaluados. O sea, ha habido un ejercicio fuerte a través de las direcciones departamentales y del Ministerio de Educación en darle continuidad al proceso y darle continuidad. Entonces, eso en buena medida ayuda a mantener, a por lo menos que la meta o que el indicador se mantenga, ¿verdad? Muy bien, fíjese de que digamos, en la parte más como sensible de la evaluación, porque al final de cuentas la evaluación de graduandos es como, es la evaluación del sistema, digamos, del sistema educativo, sí, que se refleja digamos, en el último nivel, digamos, de lo que corresponde al Ministerio de Educación, ¿verdad? Y algunas de las situaciones, digamos, más sensibles que lo han comentado algunos maestros en relación a las pruebas, es de que precisamente siendo la última parte, el último bastión de la educación, ellos aducen que, bueno, hay un proceso previo, ¿verdad? Desde primaria, desde básico, que usted sabe que todos los niveles se quejan del nivel anterior, ¿verdad? Digamos, el de básico dice, sí, es que de primaria no vienen bien y yo tengo que ver qué hago, y en diversificado pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo cree usted que se percibe, digámoslo así, porque también hay pruebas a nivel de tercero básico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo la estadística de tercero básico, digamos, se refleja con la estadística de los graduandos? Es decir, si los graduandos vienen con un aumento, ¿cómo estuvo también el ciclo básico en relación a esos años? Sí.
Solo regresando un poco a su pregunta anterior, en el documento que le acabo de compartir, Gracias. en la página 42 están las listas de acciones que hizo el Ministerio de Educación en el 2019 para mejorar los resultados. Entonces, eso tiene mucho que ver. Para que usted pueda citarlo si desea, Sí, ¿verdad? gracias. Eso me lo mandó por correo. Aquí en el chat Ya. chat del Meet. Ajá. Muy bien. Entonces, eso es regresando a la pregunta anterior para que usted lo tenga de referencia. Ahora, usted decía tercero básico, ¿verdad? Que cómo estamos y qué relación podría haber con graduandos. Mire, tercero básico tiene la peculiaridad que, a diferencia de graduandos el 76% de los estudiantes están en centros educativos privados. Eso es bien importante saberlo, que Sí. es el sector privado el que domina al nivel el ciclo básico, el ciclo diversificado. Es decir, lo que sucede en el ciclo diversificado prácticamente vamos a ver. 65%. Dos terceras partes 4, casi. Ajá. Sí, ajá. Es acción del sector privado. Entonces es ahí donde uno se puede cuestionar también. Cuando habla de la calidad educativa, es algo que tiene que pensar, ¿verdad? Que no solo es un trabajo de lo que sucede en el sector público, sino también en el sector privado. En el ciclo básico, cambia, porque ahí la proporción ya de centros educativos de sector público incrementa. Ya casi, ahí estamos hablando de casi mitad, más o menos es como 60-50 la proporción a favor del sector privado. Entonces, pero ya no es tanta la diferencia, ¿verdad? Y ahí cambia porque en los resultados de tercero básico son una muestra directa de lo que está sucediendo en esos grados. A diferencia de graduandos, que graduandos es una evaluación que toma en cuenta lo que aprendieron en toda su vida, en toda su carrera estudiantil. En cambio, tercero básico tienen más fresco el haber estudiado primeros la matemática de primero, segundo y tercero básico, ¿verdad? Y tienen también lo de comunicación y lenguaje. Pero específicamente lo que nosotros podemos observar en tercero básico, según los datos, es que si bien los resultados en cuanto a lectura y matemática mejoraron, fue mejor el incremento en lectura más que en matemática se mantiene. Entonces, y los resultados casi son proporcionales a lo que sucede con graduandos, ¿verdad? Si usted se da cuenta, 18% de matemática con lo que sucede en graduandos, que estamos hablando de el 13% en graduandos, y en tercero básico estamos hablando de 18%. O sea, la matemática y comunicación y lenguaje, específicamente no evaluamos comunicación y lenguaje, sino que evaluamos solo comprensión lectora. La comprensión lectora. Pero así es, ajá. Entonces eso es importante porque a veces la gente confunde. Sí. Y cree que esto es culpa del profe de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Pero no, esto es solo son evaluar estrategias de comprensión lectora. Pero el punto importante acá es que cuando uno ve los resultados, casi empatan con lo que está sucediendo en graduandos. Entonces, ahí es donde uno se puede preguntar sobre temas curriculares o decisiones pedagógicas a nivel medio, es en los dos ciclos, tanto en el ciclo básico como en el ciclo diversificado. Porque, por ejemplo, si uno ve en tercero básico, lo importante es que sí, hay un indicador de logro, por ejemplo, de 22% para el 2019, 22% de logro en lectura y 19% de logro en matemática. Pero esta parte, si bien es importante, lo que cabe destacar acá es cuando uno analiza los resultados por modalidad del ciclo básico. Porque cuando usted revisa los resultados de tercero básico y se va a ver por modalidad, va a identificar que los experimentales, que son públicos, son oficiales, tienen un nivel de desempeño por arriba de los privados. O sea, los privados no se comparan con un instituto experimental y que son públicos, pero sus pares públicos, que son los INED,
y las telesecundaria no tienen las mismas condiciones. Por lo tanto, no tienen los mismos resultados. O sea, es evidente que las condiciones, los recursos, la calidad de los profesores tienen una incidencia directa en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, a veces decimos, o se oye muy frecuente decir, que el sector privado es mejor que el sector público, pero los resultados nos dicen a nosotros que no. O sea, hay diferencias. Nos dicen que cuando el sector público, cuando un instituto público tiene los recursos, puede igualar o mejorar a un sector privado. Entonces, eso es importante resaltarlo porque eso está sucediendo en tercero básico. Entonces, ahí en tercero básico usted va a poder identificar que los NUFED, por ejemplo, las telesecundaria, están en los niveles más bajos, en los niveles de desempeño más bajos sus estudiantes. Pero a la vez, las características de las modalidades también son distintas. Solo tienen uno o dos profesores dando todas las clases. Entonces, eso también dificulta un poco el tema del aprendizaje con ellos, ¿verdad? Bien, licenciado, ya para ir terminando y como le digo, para no quitarle mucho tiempo, fíjese que ahí vamos a entrar un poquito a lo que también yo quería preguntarle. Un poco de la forma en que se diseñan las pruebas, porque obviamente pues atrás debe de haber, hay un equipo, ¿verdad? Que diseña los ítems y que se encarga de todo, de hacer como la comparación de lo que se tiene en las competencias, digamos, básicas que deberían de evaluarse. Entonces, ahora le comento, la institución, digamos, donde yo voy a elaborar el proyecto de investigación, es una escuela de formación, pero de secretarias. Y entonces yo cuando me acerqué a la directora del centro educativo, ella me mencionaba, mire, con las graduandas estamos, siempre han tenido, digamos, un desempeño. A ellos no les va bien. A ellos no les va el bien. Secretariado es la carrera con el nivel de desempeño más bajo en lectura y en matemática. Entonces, pero ahí, digamos, a mí me llama un poco la atención, eso lo podríamos comentar aquí entre nos. Fíjese que a mí me llama la atención que considero que por lo menos en matemática tienen un salvavidas, ¿verdad? Porque no tienen una formación científica. O sea, el pensum de la carrera no da mucho para una formación en el área de matemática o biología o química, que son otras áreas que ayudan como a complementar el razonamiento matemático. El pensamiento matemático. Pero sí tienen, digamos, un componente fuerte en lo que refiere a redacción, ortografía. Y entonces ahí viene el punto de que se debería de notar una brecha entre el desempeño de la comprensión lectora, como usted lo indica, y el área de matemática, ¿verdad? Entonces, pero resulta que al observar, digamos, la tendencia de los resultados de las graduandas, tienen bajos niveles en las dos áreas, ¿verdad? Entonces yo creo que va más que todo por la parte institucional, por la parte docente, y yo creo que el último aspecto sería el tipo de evaluación. Entonces, tomando esas ideas, ¿por qué cree usted que se da el bajo desempeño? A mí, el enfoque principal que yo le voy a dar a la investigación es el área de matemática, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree que se da en este caso, en las carreras, ese bajo desempeño, aparte de lo que ya platicamos, o tal vez tiene que ver un poco el enfoque de los ítems? Porque la directora me decía, mire, yo he visto esas pruebas, igual evalúan álgebra, me dice, evalúan temas de geometría o de funciones, y esos son temas de bachillerato mínimo, me dice. Y entonces resulta de que las graduandas siempre si siguen haciendo las pruebas de esa forma, entonces nunca van a tener un buen desempeño. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, hay que tocar dos cosas acá. La primera es que le acabo de compartir ahí en un link en el chat de cómo hacemos las pruebas, que eso es bien importante que lo tenga en cuenta. Ahí en ese documento usted va a ver cómo se hace la prueba de graduandos, desde cómo se piensa hasta cómo se entregan los resultados, todo el procedimiento. Y
El otro tema que le quiero compartir es una investigación con esto quiero ir respondiendo a su pregunta. Hay una investigación que se hizo en Digeduca sobre desigualdad en los aprendizajes de la matemática en graduandos del 2018. Se la acabo de compartir. Ahí creo que voy a encontrar muchas respuestas a lo que le estoy... Ese documento le va a servir va a ser una joya para usted ahorita, ya va a ver. Gracias. En ese documento explicamos por qué, no por qué, sino algunas de las causas por qué las mujeres, voy a aclarar esto, ¿verdad? Esa carrera es de mujeres, ¿sí? Hay que empezar por ahí. Sí, entonces, y yo creo que una de las motivaciones es que las señoritas eligen la carrera porque no lleva matemática. Porque por eso quería decirle como, hay dos cosas. Hablemos por una parte de la parte metodológica, curricular, que esa es el punto A, y por otro lado veamos el punto B, que es el estigma cultural asociado a las mujeres en cuanto a la matemática. Entonces, si vemos el lado curricular, ellas no tienen un pensum de estudio, ellas no tienen un currículo, tienen una malla curricular o una lista de cursos que deben de llevar, un pensum, pero no hay un currículo per se. O sea, no hay, como por ejemplo los bachilleres, que usted ha visto, el currículo de bachillerato está bien desarrollado, tiene todos los componentes. Sí, hasta este momento el secretario no tiene un CNB, digamos, de referencia, ¿verdad? No tiene un currículo nacional base, ¿verdad? Entonces, pues empezamos por ahí. Por ahí hay una primera dificultad, una primera falencia. El otro tema que tiene que ver con ellas es que la matemática que reciben una matemática, si no estoy mal, que es matemática comercial. Así es, en cuarto grado. Y reciben alguna estadística, si no estoy mal. Reciben una estadística, en algunos, no todos, pero algunos les meten estadística. Pero estadística, en ambos casos, la estadística como la mate, no tengo evidencia para decirle esto, pero por lo que nosotros vemos en los resultados, el conocimiento matemático de una estudiante de secretariado es el equivalente a un estudiante de primaria, porque solo logran responder los ítems fáciles. ¿Y cuáles son los ítems fáciles? Aritmética. Aritmética básica o una álgebra sencilla, un problema que no es complejo, sino un problema que es simple, ¿verdad? Juan compró 3 quetzales de tortilla con un billete de 10, ¿cuánto le queda? O sea, un problema de ese tipo lo pueden resolver. Pero si usted eso le pone proporciones, si usted eso le pone un cálculo donde tiene que hacer conversiones, ahí sí ya no lo pueden, eso ya no lo pueden resolver. Ahora, ¿por qué? Porque curricularmente su pensum es muy débil en el área de matemática. Entonces, lo que dice la directora tiene razón. O sea, la directora tiene razón en que no les están enseñando. El punto es, mire pues, el discurso es que la evaluación no se está adecuando a lo que les enseñamos. Es que la discusión ahí está equivocada. No es que estemos, es que ellas no han visto eso. Ahí es donde nos equivocamos. Es que lo que les están enseñando a ellas en matemática no es lo que les va a servir para la vida. Ese es el problema. Uno puede tener dos puntos de vista en cuanto a las pruebas y decir, la prueba no sirve, o la gente dice es que la prueba está muy elevada, cosas así. Pero por otro lado yo puedo decir, bueno, la prueba me está diciendo que lo que yo estoy enseñando no es lo que se necesita para que ellas se enfrenten a la vida estudiantil. Ahora, ¿qué les pasa a estas patojas cuando van a la universidad? ¿Qué van a decir? ¿Que les enseñen mate de primaria porque pobrecitas nadie les enseñó matemática? O sea, no pueden andar por la vida con el canto de que soy víctima. Entonces, ¿ahora dónde voy? Tampoco he conocido una iniciativa por parte de las escuelas de formación secretarial que pidan que se incluya matemática en los 2 o 3 años de la carrera. Entonces, aquí le cuento una experiencia. Hay un colegio aquí en Guatemala, X, pero que lo conozco porque conozco a la maestra de matemática del centro educativo, en donde precisamente magisterio y secretariado, como es un colegio de mujeres, magisterio y secretariado les iba horrible en las pruebas de graduandos, les iban horrible. Dice que se les armó un gran lío y todo. La dirección tomó la decisión de que, sin importar la carrera,
los 2 o 3 años de estudio, todas iban a llevar matemática. La misma matemática, todos. No importaba la carrera. Los padres brincaron, los alumnos brincaron, dijeron, sí, pero eso no está en el currículo, sí, pero eso no está en lo que pide el Ministerio de Educación. Esa es su decisión si usted quiere dejar a su estudiante, su hijo en este colegio. Nosotros eso enseñamos y eso es lo que esperamos de ellas. Punto. O sea, lo que quiero decir es, también hay una parte en donde los directores pueden tomar decisiones para mejorar, porque la ley se los permite. Entonces, la Ley de Educación Nacional le permite al director velar por esa parte pedagógica, velar por ese logro de los aprendizajes. Claro, no estoy diciendo yo que tienen que saltarse todo, sino que lo que estoy diciendo es, si esto no funciona, ¿por qué voy a permanecer en esto? O sea, correcto. Ese es el punto. Entonces, hasta este momento, ni por parte de una dirección en el Ministerio de Educación, que nosotros presentamos estos resultados a todas las direcciones del Ministerio de Educación, ni por parte de la asociación, o no sé si existe una asociación de escuelas secretariales, tampoco han presentado una iniciativa. Entonces, ¿a dónde voy? El primer problema es el currículo que ellas tienen, o sea, un currículo débil en cuanto a matemática. Segundo, lo que se les enseña, o sea, el contenido de ese curso, lo poco que reciben de matemática, o no lo aprenden bien, o lo que aprenden es muy básico. Ese es el detalle. Entonces, no hay una progresión en el aprendizaje. Es decir, ¿qué aprende un estudiante de tercero básico en matemática? Entonces, no hay esa progresión de decir, si esta fue la base de tercero básico, ¿qué debería de saber una estudiante de secretariado? O sea, esa mirada curricular no está dentro de la integración de las clases. Entonces, eso es una debilidad fuerte para todas las que estudian secretariado. Y ese, como lo venimos diciendo, evidente en las pruebas. Ahora, ese es un problema. Yo lo veo así, hay que tomar una decisión que es de política pública, que tiene que ver con cambiarles el currículo y hacer que tengan matemática en todos. Esa es una decisión de política pública que le corresponde al Ministerio de Educación. Pero por otro lado está la decisión de política local o de mesocurrículo, que se le llama, o currículo local, como le quieran llamar, que esa le corresponde solo al director del centro educativo. Y el director, y aquí es donde yo pongo el ejemplo de toda la vida, profe, toda la vida pongo este ejemplo, y es, ¿en qué parte del currículo están las bandas escolares? Ahí le diría yo, touché. ¿Cuál es el acuerdo ministerial? ¿Cuál es el acuerdo gubernativo que sustenta? O sea, mire esto, ahora mire el otro. ¿Cuántas horas le invierten y dinero a las bandas escolares? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pasa eso para matemática? Ah, no, porque mate sí me lo tiene que autorizar el Ministerio de Educación. ¿Y por qué para invertir plata y tiempo de los jóvenes en las bandas, ahí nadie les tiene que autorizar? O sea, esa parte no es congruente en cuanto a la forma de tomar decisiones. Entonces, para unas cosas pido permiso y para otras cosas no pido permiso. Entonces, es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar que tal vez no ha sido la prioridad de este tema. Entonces, por eso es que no se le ha dado la relevancia. Ahora bien, ese es el punto curricular, si lo queremos ver así. Y por otro lado tiene que ver algo que yo desconozco, que usted lo podría averiguar ahorita que haga su estudio, es ¿cuál es el perfil de los profesores de matemática de las escuelas de formación secretarial? Esa es otra cosa que habría que averiguar, porque, o sea, si es un profesor formado para profesor de matemática o que tiene una licenciatura en enseñanza de la matemática, pues debería de haber una diferencia, ¿sí? Esa es una. Ahora ese es el lado A que estábamos hablando, el tema curricular. Claro. Ahora pasémonos al lado B. Ahora pasemos al lado B, que se conecta con el curricular. Pero es que como son mujeres y son secretarias, ¿para qué les vamos a dar matemática fuerte? O sea, lo que yo le estoy diciendo es duro, pero ese es el inconsciente que hay en el imaginario de los maestros. Entonces, el estudio que yo le estoy compartiendo ahí tiene que ver mucho con esto. Mire, nosotros encontramos en ese estudio que cuando las mujeres
reciben igual carga matemática que los hombres, alcanzan el nivel de desempeño de los hombres o lo superan. Pero cuando en la clase la mayoría son mujeres, el nivel de la exigencia del profesor baja. Si usted tiene 50 mujeres, les va a exigir menos a que si tuviera 20 mujeres y 40 hombres. Eso está comprobado porque hay un estigma social asociado a las mujeres en cuanto a la matemática. Entonces, las mujeres, como bien lo mencionó usted al inicio, buscan una carrera donde no haya mucha mate, porque desde el principio les dijeron que no, las mujeres no son buenas para matemática. Entonces, culturalmente hemos vendido la idea de que los hombres son buenos para mate y que las mujeres son buenas para otras cosas. Entonces, culturalmente está eso en el ambiente y cambiar eso cuesta, pero dentro de un centro educativo es más fácil cambiarlo dentro del centro educativo. Y ahí, en ese estudio precisamente que usted va a revisar es, por ejemplo, hay carreras en donde que son bachilleratos industriales o peritos en electrónica o ese tipo de carreras. Y hemos encontrado que hay hombres y hay algún par de mujeres ahí en esas carreras, pero las mujeres se dan duro con los hombres en matemática, en esas carreras. Y eso está parejo en las carreras que son técnicas, carreras industriales. Las mujeres alcanzan niveles de desempeño igual o mejores que los hombres. ¿Por qué? Porque el profesor está enseñando un nivel avanzado y no está pensando en que las niñas o las mujeres... Son hombres o mujeres. Exacto. No está, digamos, tomando sus decisiones que son didácticas y pedagógicas en función a género, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el problema de género no solo es un problema cultural, sino que también está incrustado en las prácticas pedagógicas de nosotros como maestros, porque culturalmente sí nos lo han dicho. Y eso hace que se dificulte el aprendizaje de la matemática. Yo le aseguro que si usted hace el experimento en este grupo, ahorita, con estas señoritas, porque este año, primeramente Dios, hacemos la evaluación de graduandos. Y si usted hace un proyecto tipo investigación-acción con ellas, yo le aseguro que su nivel de desempeño mejora. Solo con el hecho de que usted vaya a decirles que ellas pueden aprender matemática. Porque lo que ellas saben es que ellas no pueden matemática. Eso es lo que les vendieron. Eso es lo que les vendieron. ¿Y sabe qué es lo más curioso del secretariado, profe? Yo no entiendo por qué no les dejaron matemática a las secretarias si al final terminan haciendo tomando decisiones financieras dentro de una institución educativa. Correcto. ¿Y con base en qué, digo yo? O sea, toman decisiones de compras, de gastos, ven presupuestos, ven esto y aquello, pero para eso yo necesito un pensamiento matemático que me permita tomar decisiones. Y yo no sé en qué momento pensaron que como eran secretarias solo iban a ir a sentarse a escribir en una máquina. Quizás esa era la visión, eso se imaginaban de una secretaria hace años. Entonces así se quedó, pero prácticamente hasta el mismo pensum tiene cierto sesgo de género. Si usted observa el tipo de cursos que llevan, así un poco extraño, hay un sesgo ahí de género. O sea, está asociado. Porque yo le pregunto, ¿por qué no hay hombres en esa carrera? Porque tiene un sesgo de género. O sea, secretariado o sea, no es que el pensum diga secretariado es una carrera para mujeres. Eso no lo dice el pensum. Pensum es así se interpreta, ¿verdad? Entonces tratamos a las que estudian ahí como es para mujeres, ¿verdad? Entonces, culturalmente hay un problema serio en cuanto a las mujeres en el secretariado y a la carga matemática que reciben. Entonces yo creo que hay que tocar, si uno quiere pensar en tomar decisiones para ayudar a una escuela secretarial, hay que hablar de las dos cosas. Por un lado, pensar en las decisiones curriculares que va a tomar el centro educativo, y por otro lado, crear una campaña que incentive al aprendizaje de la matemática en que yo sí puedo aprender, ¿verdad? O sea, las mujeres como los maestros deberían de estar conectados en un mismo sentir, que yo puedo aprender matemática. O el profe que... A ver, voy a ponerle un ejemplo que me gusta ponerle a la gente es, por ejemplo, ellas llevan archivo o llevan ese tipo de
Catalogación y archivos se llama el curso. Catalogación, archivos, llevan ese tipo de cursos. O llevan derecho, también llevan derecho. Entonces le pregunto yo, o sea, ¿no se puede combinar la matemática con esos cursos? Claro que se pueden combinar, porque cuando uno está pensando en archivo, uno tiene que saber manejar muchas cosas, porque, o sea, archivo no solamente es archivar, sino también lleva una lógica estructural. Clasificar, buscar un patrón, buscar relaciones, buscar secuencias. Eso es matemática. Claro. Pero, ¿quién le dice a ellas que eso es matemática? Ese es el punto donde yo voy. ¿Quién se lo dice? ¿Quién le dice a la maestra o al maestro que está enseñando ese curso que lo asocie a que esto es un pensamiento matemático vinculado a una tarea o a un proceso que estoy haciendo? Entonces, creo que se necesita tomar esas dos, el punto A y el punto B, hay que equilibrarlos y hay que analizarlos ahí. Pero creo que su proyecto está muy interesante, profe. Sí, yo creo que me metí a Honduras con esto. Se metió al callejón de los trancazos, pero sí, por algo, ¿ah? Sí, fíjese. No, pero fíjese que está muy bueno. Y en lo que nosotros le podemos apoyar con su tesis, enhorabuena. Siempre hemos tenido intención de trabajar con las secretarias, pero no hemos logrado como coordinarnos ahí. Pero sí, me parece muy bueno su proyecto, muy bueno. Bueno, muchas gracias, licenciado. ¿Es investigación-acción lo que va a hacer o solo es investigación? Así es investigación-acción. Digamos, le comento, yo estoy estudiando una licenciatura en educación del área de matemática y física. Y entonces, ¿en dónde? En la Universidad Mariano Gálvez. Entonces, digamos, este año ya es mi año de graduación, ¿verdad? Entonces, tengo que elaborar un proyecto de investigación-acción. Entonces, a mí me llamó, este tema de la cuestión de la evaluación de graduandos ha sido un tema que la verdad a mí me ha interesado mucho, debido a que desde que yo quedé muy, digamos, usted nos brindó a todos los maestros en la capacitación de PEISOL, que fue la que participé en noviembre del año pasado, brindó mucha, ¿cómo le dijera yo? Cambió muchas ideas que uno a veces tiene precisamente no solo del diseño y de la aplicación de las pruebas, sino también de los objetivos que al final de cuentas tienen como estadística para país, por decirlo así. Entonces, la verdad es que tenía que elegir el tema, ¿verdad? Tenía que elegir un tema de investigación y pues entonces se me ocurrió ese, ¿verdad? Por lo que le decía yo, lo he escuchado por años, ¿verdad? Las quejas, digamos, de algunos docentes que dicen es que las pruebas no están evaluando lo que se supone que se enseña, y entonces decía yo, bueno, ¿qué pasa en secretariado? ¿Verdad? Porque en el secretariado, si usted ve el pensum y la forma, como decía, que se trabaja, por ejemplo, el curso de matemática o el área científica, en bachillerato se le da fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con el magisterio? Se deja de lado un poquito, por ejemplo, áreas como expresión artística, un poco literatura, que son como, las ven como clases como complemento, ¿no? Como de relleno, por decirlo así. Así es. Y en el secretariado pasa al revés. En el secretariado, digamos, las clases que se consideran fuertes son, por ejemplo, taquigrafía, shorthand, que es la taquigrafía en inglés, y otras, o sea, y entonces se espera que las señoritas tengan un desempeño pues muy bueno en esas áreas, y entonces pasa lo que me comentaba, ¿verdad? Que la percepción de que la matemática, eso como que no es muy importante para ellas, entonces no es necesario llevarlas a un nivel, digámoslo así, de desempeño alto, ¿verdad? Ni siquiera medio, porque usted bien dice, todas salieron de alguna institución de ciclo básico, entonces resulta que traen más o menos un nivel, por lo menos de álgebra, o por lo menos de manipulación de algún tipo de operaciones en geometría o trigonometría. Exacto. Entonces, tal vez partir de ahí, ¿verdad? Partir de ahí, sí. Pero no se le da el seguimiento precisamente de cómo manejar el pensum y cómo asociarlo a lo que ella lleva. Entonces, por ahí me llamó la atención de repente poder hacer por lo menos un aporte, y por lo menos, aunque quede en teoría, ¿verdad? De proponer estrategias que permitan elevar ese nivel. Ese en sí es el producto que yo quisiera
ver elaborado al final de mi proyecto de investigación, ¿verdad? No, buenísimo, buenísimo. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas ahí y valdría la pena probarlo. Mire, si se logra hacer, ¿cuándo tiene que entregar su proyecto? Lo tengo que desarrollar durante este año. Digamos, ahorita estoy en la parte inicial, eh, ahorita me servirá mucho el material que usted me compartió, porque de hecho tengo que presentar algún tipo de investigación que se haya hecho referente al tema, ¿verdad? Algún tipo de bibliografía. O sea, ahorita estamos en la parte, digamos, como exploratoria, ¿verdad? Como el marco teórico general de cómo Sí, pues. hacer la investigación. Y Ah, ya propiamente dicho se hará en el segundo semestre, ¿verdad? Donde ya se debe de elaborar ya en sí el producto, ¿verdad? Los insumos que van a generar ese tipo el tipo de proyecto. Entonces, como le digo, mi idea es crear, no sé cómo decirle, pero una especie de manual o una especie digamos, de lineamientos básicos que se deben de hacer específicamente en la carrera de secretariado para que a corto, mediano o largo plazo se mejoren los niveles de desempeño de las alumnas. Esa es, digamos, la idea que yo tengo de lo que quiero realizar. buenísimo. Pues mire, pues ahí ya cuando haga su proyecto, pues cuéntenos. Mire, nosotros vamos a lanzar el proyecto de Pruébate otra vez. No sé si usted lo conoció el año El de pasado. prueba T. Ajá. Sí, 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 lo conocí. Este año se va a volver a habilitar, por si le sirve de referencia, porque recuérdese que ese tiene un diagnóstico de inicio y tiene un diagnóstico de cierre. Ujú. Le puede servir si usted va a implementar algo, ¿verdad? Como si quisiera tener datos, ¿verdad? Ah, ya, gracias. Entonces, De este pruébate no generaron estadísticas del año pasado. fíjese que solo para el estudiante, ya no Ah, hicimos ya. para el centro, pero sí vamos a hacer un reporte por centro educativo, pero nos ha llevado más tiempo porque limpiar esas bases de datos nos costó mucho. Sí, me imagino, Pero, porque para empezar que los alumnos no se registraban correctamente. exacto, Sí, es que exacto. Viera ahí que fue el hay inicio, códigos ahí fue ahí el inicio de todo. dos, tres veces el mismo código. ¿Y qué fue lo que hizo en el uno? O sea, viera qué complicado. Pero sí creo que fue un bonito ejercicio. 50,000 estudiantes hicieron en el ejercitador de pruébate de Ah, ya. 150,000 que esperábamos. Sí, porque Entonces creo yo prácticamente la que tercera parte del... sí, fíjese que es algo muy satisfactorio, ¿verdad? Porque de alguna manera esto viene a ayudar con... Mire, yo le voy a compartir ahorita unos datos y si le preguntan quién se los compartió, dígale que yo se los compartí, ¿verdad? Ah, muchas Que gracias. habló conmigo. Entonces, solo quiero asegurarme acá de que le estoy compartiendo la información que es. Déjeme ver acá. Este, Porque igual no tenga pena, licenciado, porque yo, pues, obviamente le voy a dar el tratamiento a la información. Obviamente lo voy a hacer de la manera más profesional, ¿verdad? Y no es necesario que tenga... Ya. Permítame, Lick, porque fíjese que aquí en el centro ya parece que se van a retirar. está bien. ¿Cómo vamos para cerrarlo? Le voy a dejar los dos puntos arriba y el que se queda aquí adentro le voy a dejar yo. Los que están afuera, ¿dónde me los dejo? Se los voy a dejar dos arriba y uno abajo. Ah, ya. Acá. Dos arriba y uno abajo. Ah, sí. Los dos de arriba son de afuera. El de abajo va a estar allá. ¿Y dónde he hecho en la puerta del portón? Ajá, del otro lado. Ajá, ¿y la de aquí? De ahí está encantado. Y entonces eso se pone por fuera. Ajá, por fuera se ponen los dos. Ajá, bueno. ¿Para qué lo los dos afuera? Dos arriba y uno abajo. Que son los de afuera. Acá, y el de abajo es el de aquí. Vaya, gracias, disculpe. Ya se van. Disculpe, Elic, es que fíjese de que aquí parece que tienen una actividad o algo y entonces, como yo aquí estoy de más, dijo que, porque yo trabajo aquí en la jornada de la mañana. Entonces, Ah, por tiempo y por recursos y todo, decidí mejor quedarme acá para no tener problema por la hora.
por el tráfico y todo, dije yo, de repente no me da tiempo de llegar bien a mi casa, entonces Sí, por eso es mejor... cierto, uno mejor planifica quedarse, darle de Sí, sí, largo, porque si no, sí, pero vaya que se dieron cuenta que aquí estaba por en aquí, WhatsApp, si no me hubieran dejado, me aquí en hubieran WhatsApp dejado encerrado. lo dejan Sí, si encerrado. no me dejan encerrado, mire. Este, entonces, ya por WhatsApp me dice. Sí, se lo paso ahorita ahí Ah, va, por WhatsApp está se bien. lo voy a compartir para que usted lo... Sí, dígales que habló conmigo, Alan Palala, y les dice que yo soy profesor de la Universidad del Valle, porque ahí fue a estos maestros que yo les estoy compartiendo. Mire, ahí hay casos, el de Sololá, no deje de entrevistarlo, Ah, buenísimo. vaya. El caso de Sololá. Permítame, Nick. ¿Está bien? Gracias, A ver, perdón. Entonces, estas dos de afuera y este de abajo. Mejor así. Yo salgo en 5 minutos. Vale, gracias. Entonces, perdona que esta última parte fue ya un poquito no se interrumpida. preocupe, Sí, así sí, hombre. toca. Entonces, ¿a quién me comentaba? El profesor. Hay dentro de los casos que le voy a compartir, hay uno de Sololá. Ya. Entonces ahí entrevístelo. Fíjese que estos establecimientos tienen muy buenos resultados en las evaluaciones de graduandos. Y ahí les dejé el código para que usted antes de hablar con ellos Lo puede revisen revisar. sus resultados. Ya. Ajá. Y la verdad, muy buena experiencia haber trabajado con ellos. Ellos dieron una charla en la Universidad del Valle a estudiantes sobre cómo es que han alcanzado buenos resultados en las pruebas de graduandos. Y sabe que lo más interesante, que uno, no son de la capital, eso es Ajá. importante. Eso es una Que la, gran diferencia. ajá. Dos, varios de estos, el de Sololá es bilingüe, 90% de sus estudiantes son bilingües, casi 100%. El de Quiché, por ejemplo, es un instituto por cooperativa y puntea muy bien. Y el de Escuintla, que es un colegio, pero el de Escuintla sí sobrepasa un poco el rango, porque, o sea, ese de Escuintla que alcanza, creo que el 90-95% de logro, y evalúa como 200 estudiantes. Sí, Una pues. cosa así, ¿verdad? O sea, sí, pero hay toda una estrategia detrás y normalmente estos establecimientos, o sea, a veces la gente tiene la creencia de que si uno prepara a los estudiantes para la prueba, van a salir bien. Usted que es profe de mate, dígame, ¿puede un patojo aprender a resolver un problema matemático complejo en 3 meses? O sea, si nunca lo hizo, o sea, eso es muy difícil. Y otra cosa, la gente le quiere meter a los patojos la comprensión lectora como que fuera jarabe, ¿verdad? Entonces se las quieren dar como que fuera un jarabe, ¿verdad? Y los quieren hacer obligar a que un patojo no va a entender lo que lee si no hubo todo un contexto previo a llegar a graduandos que le ayude con Correcto. estrategias de comprensión lectora, con todo eso. O sea, eso no es algo que uno dice, no tiene mayor razón. Pero hable con ellos y creo que les va a servir. Cualquier cosa de referencia, dígales que usted habló conmigo o Alan Palala de Misión Educación y de la Universidad del Valle, para que les haga Va. sentido. Sí, pues. Muy bien, Link. Muchas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia y pues también por los materiales y por los contactos. Mire, todo esto usted me está dando pues muy buenos recursos, digamos, para dar los primeros pasos en esta investigación y la verdad que tenga por seguro que de repente lo llamo nuevamente para que me dé también una orientación de repente de cómo bosquejar o cómo encontrar un norte en esta investigación, acción, y para que obviamente se logre el resultado, ¿verdad? Que es tratar de proponer estrategias, ¿verdad? Digamos ya Está bien. contextualizadas dentro de la carrera específica de secretaría, ¿va? Que eso es lo que se espera, ¿verdad? Con gusto. Ya sabe, estamos para servirle. Entonces, muchas gracias, Lick, y estamos en contacto ahí. Le agradezco, de veras, le agradezco mucho su tiempo Por y nada, ya todo lo que sabe. me ha compartido. Entonces, que tenga buena tarde. Igualmente, gusto de conocerlo y saludarlo. Muy bien, gracias. Nos vemos.